Una de las preguntas más frecuentes que nos hacemos a partir de los 30, 40, 50 años es si podríamos sufrir un infarto al corazón. Todos los que tenemos familiares que están en tercera edad también tenemos esta preocupación. ¿Cómo podríamos reconocerlo? Y sobre todo, ¿cómo debemos actuar ante esta situación? El día de hoy vamos a tener una entrevista al doctor Michel Butrón, médico cardiólogo, quien nos dirá todo lo que tenemos que saber acerca del infarto al corazón. El día de hoy quiero presentarles al doctor Michel Butrón. Él es médico cardiólogo y nos va a explicar qué es un infarto al corazón. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Doctor, cuéntenos, ¿qué es un infarto? Un infarto es la muerte de una parte de un órgano cuando deja de llegarle sangre a ese órgano. El infarto que todos más conocemos es el infarto de corazón, que se produce cuando a una parte del corazón no le llega sangre de forma correcta. Usualmente, ¿por qué? Porque se obstruye una arteria, que es la que le lleva sangre. ¿El infarto se puede prevenir? Sí, se puede prevenir sobre todo desde muy temprana edad si tenemos hábitos de vida saludables. Por ejemplo, una dieta correcta, baja en grasas, baja en sal, hacemos ejercicio de forma habitual, controlamos nuestro peso, controlamos el estrés, dormimos bien, no fumamos y sobre todo si es que tenemos alguna enfermedad importante como diabetes, presión alta, colesterol, lo tratamos de forma correcta. ¿Qué personas pueden tener un infarto? En realidad todos, ¿no? A partir de los 40 años todos tenemos el riesgo de desarrollar un infarto porque la edad es ya un factor de riesgo para tener un infarto. Pero sobre todo están en más riesgo aquellas personas que fuman, los diabéticos, los hipertensos, los que tienen colesterol alto y las personas mayores de 55 años en el caso de los varones y de 65 en las mujeres. Pero ya a partir de los 40 el riesgo aumenta. ¿Se puede decir que a partir de cierta edad el corazón ya deja de funcionar también? Más que deje de funcionar, el problema es la aterosclerosis. ¿Esto qué es? Es el acúmulo de grasa dentro de las paredes de la arteria. Y esto ocurre desde edades tempranas, incluso desde los 20 años ya pacientes que se han sometido a autopsias, una muerte accidental, ya podemos ver que en la arteria alrededor hay grasa. Esta grasa es la aterosclerosis o placas de colesterol. El problema es que a medida que nosotros nos sometemos a factores externos como el cigarro, una mala dieta, estrés, diabetes, hipertensión, colesterol, esas placas de colesterol van creciendo. Entonces es normal que una persona que no se cuida, que tiene estas enfermedades, a medida que va pasando el tiempo, pues tenga mayor riesgo de tener un infarto. Doctor, y entonces ya se han dado casos de pacientes jóvenes, niños, adolescentes con obesidad que puedan tener infarto al corazón. Claro, es más, lo estamos viendo cada vez con mayor frecuencia. En urgencias veíamos muchos casos de personas de 30, 35 años con un infarto. Y tú te esperabas eso, encontrártelo en alguien de 50, 60 años. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor eran muy fumadores, tenían obesidad o tenían alguna predisposición genética, ¿no? Quizá el familiar, padre, madre, habían tenido un infarto a una edad temprana. Eso también es un factor de riesgo. Doctor, ¿qué es lo que uno siente cuando tiene un infarto al corazón? Lo habitual, lo más típico, es que el paciente sienta un dolor en el pecho. Suele ser un dolor en el centro, nosotros llamamos retroesternal porque está detrás del esternón, y sobre todo es como una opresión, como un peso, algo que aplasta, ¿no? Que constriñe el pecho. Se suele asociar a sudor frío, ganas de vomitar, dificultad para respirar y suele el dolor quedarse aquí o a veces irradiarse, es decir, moverse al hombro izquierdo o a los dos hombros o a la espalda o incluso a la mandíbula y al cuello. Eso más o menos lo puede sentir el paciente alrededor de unos 20, 40, 30 minutos como mínimo, es lo que nos avisa que está sufriendo un infarto, ¿no? Es un dolor que en algunos casos puede incluso no ser severo, puede ser moderado, como una molestia, algo que oprime, pero es constante, no cede. Who gives the most realistic performance of a heart attack? Did you choose the man on the bench? Have another look. If you experience chest discomfort, nausea, sweating or shortness of breath, don't delay. Call 111 immediately. A heart attack may not be as dramatic as you think. ¿Y existe algún tipo de dolor previo a lo que nos comentaban algunos familiares o nos escriben para decirnos
que sienten pequeñas molestias, ¿es algo previo a un infarto? Según algunos estudios, durante los 30 días antes de un infarto, la gran mayoría de pacientes pueden sentir una especie de aviso. Es decir, un dolor, una opresión en el centro del pecho, aparece con los esfuerzos pero luego se va, o puede aparecer también en reposo, pero viene y va, viene y va. Usualmente eso es lo que nosotros llamamos preinfarto, ¿no? El famoso término preinfarto. ¿Qué quiere decir el preinfarto? Normalmente cuando nosotros tenemos una arteria, ¿qué ocurre cuando ocurre un infarto? Se rompe una de estas plaquitas de colesterol, es como se le forma una herida. Cuando en una parte de nuestro cuerpo nos hacemos un corte, sangramos y luego se forma un coágulo. Lo mismo pasa dentro de la arteria, un coágulo, y a veces este coágulo puede tapar parte de la circulación de la arteria. Cuando no la obstruye de forma completa y cuando no la obstruye por un tiempo prolongado, causa dolor, pero el paciente pasa unos minutos y el dolor se quita. Eso es un preinfarto, es un aviso. Pero cuando la arteria se tapa del todo y no pasa sangre y esa arteria no se abre, esa parte del corazón sufre un infarto y ese ya es el infarto. Ya podría llegar a ser un infarto. Doctor, ¿y los casos que hemos visto, por ejemplo, de deportistas? Como vimos también de un comentador de noticias o de deportes que de pronto dice que se tuvieron una ducha fría y murieron. ¿Esto es por un infarto? Mire, la causa más frecuente de muerte súbita, que quiere decir que alguien fallezca de forma inexplicada en el lapso de 1 hora desde que comienzan los síntomas, suele ser el infarto de corazón. Es la causa más frecuente. Más del 90% de las personas que mueren bruscamente, que son mayores, suelen morir por un infarto. Pero no suele ser la única causa. Pueden haber otras enfermedades, arritmias, a lo mejor la persona tenía un corazón enfermo con alguna otra enfermedad y simplemente apareció una arritmia mortal y hizo que muriera. También hay otras enfermedades como problemas de la aorta. Algunas personas desarrollan enfermedades en las cuales la aorta va creciendo, creciendo, creciendo y termina por romperse. Y también pueden morir bruscamente. La embolia de pulmón también, o a veces problemas neurológicos, sangrados cerebrales, ¿no? ¿El infarto nos da tiempo para reaccionar, para acudir a una emergencia, a una urgencia de un hospital? A veces, ¿no? Hay casos donde hay infartos fulminantes, en el cual la arteria que se cierra es muy grande, casi todo el corazón deja de recibir sangre, desarrolla una arritmia y el paciente muere inmediatamente. Hay otros casos en el que el paciente más o menos puede tener tiempo para ir a un hospital y otros casos que incluso pasan desapercibidos, ¿no? El paciente va normal a la consulta y le dicen: usted en el electrocardiograma tiene signos de que sufrió un infarto hace mucho tiempo, y el paciente ni enterado. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que los pacientes estén alertas ante este síntoma, el dolor en el pecho. Sobre todo es un dolor en el centro del pecho que aprieta, que oprime, y si el paciente tiene ese dolor tiene que intentar ir a un hospital lo más pronto posible. Si es que él va pronto, mientras más pronto vaya el paciente, si está sufriendo un infarto es más probable que pueda ir bien. Tenemos pocos minutos entonces. Sí, hay que actuar rápido. Doctor, un último consejo para todas las personas que lo están viendo. Bueno, lo primero es la prevención. Cada vez en medicina nos damos cuenta que el principal factor para evitar las enfermedades es intentar prevenirlas. Dieta saludable, cardio saludable, pocas grasas, poca sal, pocos azúcares de forma sintética. 2, ejercicio diario, al menos 30 minutos, 5 días a la semana. Controlar el peso, controlar la presión, el azúcar y el colesterol. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar en su consulta? Sí, por supuesto. En Cardia Coupé, calle Misti 604, Interior 1, Yanaguara. Y pueden contactarme al teléfono 977-131688. Con todo gusto, pues cualquier problema del corazón que tengan, yo encantado de tratarlos. Muchísimas gracias, doctor. De nada, gracias a ustedes. Estos consejos que nos ha dado el doctor Michel son importantísimos. Llevemos una vida saludable y aprendamos a escuchar todo lo que nos dice nuestro cuerpo. Si sentimos algún malestar, puede ser un preinfarto. Ese malestar que nos dijo el doctor, un pequeño dolor en el pecho, si nos sentimos cansados. Estemos atentos y acudamos al especialista. Quiero agradecer el local de nuestros amigos Los Rodríguez que nos prestaron para esta grabación. A ellos los podemos encontrar en la Avenida Metropolitana y también en el nuevo paseo Las Terrazas del Mall Aventura Plaza.